Queridos amigos de Monticello, qué alegría estar nuevamente con ustedes en este espacio del Café Filosófico. Nos alegra mucho después de una semanita volvernos a encontrar con todos ustedes que nos van acompañando y hacen parte ya de este espacio que con sus comentarios, que con su presencia nos anima a seguir profundizando y a seguir filosofando en torno a estos temas tan pero tan interesantes. Gracias a todos por su compañía y hoy quiero también agradecerle y darle la bienvenida a la maestra Tita Llano. Tita, bienvenida. Ay, gracias Jorge Iván. ¿Cómo Siempre estás? tan generoso con tu tiempo, con tu palabra. Gracias, tú también demasiado generosa. Yo creo que poco egoísta eres con tu tiempo, con tu tiempo para no nosotros. Somos egoístas con nuestro saber, con la filosofía, con el tiempo, no. Exacto, al contrario, pues agradezco enormemente la disponibilidad que has tenido a lo largo de este tiempo con el Café Filosófico, y realmente es un espacio en el que yo he crecido mucho gracias a que te has sabido donar. Donar, tan linda esa palabra. Exacto, de que siempre has estado allí pues como con esa gran capacidad de entregarte, y sabemos que a veces pues tú que mantienes tan ocupada, ella es más buscada, mejor dicho, que... Entonces es muy grato para nosotros tenerte aquí. Muchas gracias. Estoy feliz también entonces en medio de este tema tan difícil, porque realmente es un tema que interpela mucho este tema que vamos a hablar hoy, pero bueno, tenerte aquí es una gran alegría. El tema del día, precisamente, el que vamos a abordar en esta noche, es el egoísmo. Es un tema, bueno, yo creo que es fuertecito porque es uno de los rasgos que creo que más tenemos, y a nivel social hoy hablamos mucho de esto. Vamos a ver pues cómo reflexionamos hoy. Entonces ya saben, una horita que estén con nosotros, prográmate para que tengamos una conversación muy interesante en torno a este tema. Titica, eso está muy elegante, muy bonito. Ay, muy Cuéntame lindo. ¿Qué nos trajiste esta noche? Sí, yo hoy fui la que traje la bebida, porque quería compartir contigo los pocillitos turcos con la cucharita en que le sirven a uno el tecito, hasta en un almacén. Uno llega y le ofrecen tecito y le indican, recíbalo, porque ellos, independientemente de que usted compre, ellos quieren atenderte siempre con ese tecito de manzana o este tecito negro que estamos tomando hoy. Muchas gracias. Aquí tenemos para varias tomitas. Así es. Sí, muy lindo. Apropiado para esta noche. Si tuviéramos azuquitar, pues aquí la revolvíamos. Sí. Así es. Bueno, Salud. ¿ustedes qué se están tomando? Salud. Tiene un aroma rico, se le siente la naranjita. Sí. Está muy bueno. Una gran bebida para esta noche. Sí. ¿Ustedes con qué nos están acompañando? Ya saben, este café es muy bueno tener una buena compañía también de una buena bebida. Que sea siempre un simposio. Los que beben y toman juntos y platican. Así Los que beben y comen juntos y platican. El convite en latín, simposio en griego. Un convite. Cada viernes un convite, ¿no? Cada día es un convite. Sí. Tita, yo quiero preguntarte, ¿tú qué me quieres contar hoy? ¡Ah, qué linda! Con respecto ¡Ay, qué linda esa pregunta! Sí. A tu vida o al egoísmo. Sí. Porque es que el Café Filosófico de hace 8 días se fue preguntar. Sí, el preguntar. Hacíamos esa pregunta, ¿no? Tita nos contaba que en su casa siempre estaba esa pregunta, ¿no? Ajá. ¿Qué me quieres contar hoy? Entonces empecemos por ahí, esa va a ser como la primera pregunta. Te quiero contar que como yo soy de pensamiento lento, yo siempre me voy pensando, y toda la semana, ¿qué me faltó decir? ¿Qué lo dije? Ay, hubiera dicho esto. Y ya cuando estoy viniendo para acá, ay, ¿qué preguntas me va a tener Fray Jorge Iván? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué habrá dicho algún contertulio? Me quedé pensando en ese ejemplo tuyo que saludamos, dizque biencito. Bien. ¿O bien o no? Bien o no. Yo digo, qué impositivo es eso. El que pregunta así no está en actitud interrogativa, que dijimos que el tono interrogativo es un tono vital, abierto a lo otro. Y yo dije, me vine pensando así muy disgustada mientras manejaba yo, qué feo realmente eso de preguntar, bien o no, casi que tú me estás obligando, o sea, yo no te puedo decir no, tú me dices biencito o bien, pues aquí en Colombia, o bien o no,
casi que ese bien o no es una falacia. Tú lo único que quieres es que yo te contestes bien porque vas de afán, bien o no. O sea, ratifíqueme que bien, porque aquí yo pues tiempo para escucharlo a usted. Si me llega a decir que mal, no tengo. Que además por eso yo dije que yo soy muy caótica y realmente yo saludo buenos días, buenas tardes, hola. Si yo no voy a entrar, que cuando yo digo ¿cómo estás? Es porque realmente tengo el tiempo y la actitud para escuchar, y escuchar es que donde te lleguen a contestar mal, tienes que tener más tiempo, porque si te dicen bien, ya listo, así puedo quedar la cosa, me alegro. Pero si te dicen mal, ¡oh!, que ya necesitaste más tiempo para quedar ahí. Entonces mejor, mira que en ese bien o no, es como, ¿sabe qué? De usted solo me interesa bien, lo otro no, yo no tengo tiempo. Qué feo realmente. No es actitud interrogativa, no es actitud de pregunta. Sí, yo le recomiendo mucho ese café a mí, bueno, siempre lo digo como todos, pero eso es como que generamos una reflexión impactó, muy interesante sobre las preguntas, ¿no? Sobre todo porque decíamos que quien pregunta se interesa por ti, entonces en ese cómo estás, mira, una pregunta tan sencilla y tan cotidiana que hemos vuelto, tiene algo tan profundo, ¿cómo estás? ¿Sí? Me estoy interesando por ti y tengo una apertura a ti, que era lo que resaltábamos ese día en el café. Bueno, Tita, ¿por qué te dio por hablar del egoísmo? Porque cuando hablábamos hace 8 días de la pregunta, en algunos momentos cuando salió esto de la actitud, de este egocentrismo, mientras yo no te lo quise decir, yo te quise sorprender, pero mientras estábamos hablando del preguntar, yo dije, claro, es que lo que estamos criticando aquí de base es el que no está en esa actitud, está cerrado en sí mismo. Yo en algún momento dije que está cerrado en sí mismo, y dije, pues es el egoísmo y el egocentrismo. Y bueno, tuve que revisar un poco porque tenemos una lista ya casi para llegar a 111 cafés más o menos. Bueno, vamos en 90 y tantos, y ya revisar la lista cuesta. Y no, sí lo he trabajado. Y pues no, que no habíamos hecho este café, y dije, pues ahora sorprenda, Jorge Iván. Me encanta. Sí, así es. Entonces el egoísmo, cerrarse sobre sí mismo. Sí, pero ahí, inclusive tú cuando ahorita agradecías y yo te agradecía, fue un agradecimiento mutuo de que estamos aquí. Yo creo que estamos aquí, el egoísmo, porque no somos egotistas. Más que porque no somos egoístas, es porque no somos egotistas. Entonces vamos a diferenciar eso. Pídeme diccionario, por favor, que hoy quiero dar diccionario. Bueno, ¿qué entendemos por egoísmo? ¿O de qué vamos a hablar? Entendemos todo lo que no es, así como los diccionarios de filosofía, Ferrater Mora y todos los otros, que hay unos muy buenos, pero Ferrater Mora pues es excelente. El español. Vamos a decir, todo lo que no es, hasta quedarnos con, entonces más o menos es esto. No es egoísmo, no es igual, no es sinónimo de avaricia, porque la persona avara lo que busca es una acumulación y un no compartir, pero es una acumulación de cosas materiales. No decimos es avaro en lo intelectual, en lo afectivo, no, es una acumulación de bienes materiales, inclusive sin disfrutarlos esa misma persona, ¿cierto? Que ya raya con algo patológico. Pues existe de veras la patología que atiende la psiquiatría y la psicología respecto a eso. Pues se es avaro desde un grado hasta lo patológico, pero hay una acumulación de... La tacañería, en la avaricia inclusive la misma persona ni disfruta. En la tacañería yo no comparto con el otro, ¿cierto? Soy muy... de no compartir con el otro, pero también bienes materiales. No decimos, Tita no viene al café porque es una tacaña intelectual. No, siempre tacañería y avaricia es como con cosas materiales, y la avaricia pues en la avaricia se llega a tener riqueza, ¿cierto? Riqueza de ese bien que se está acumulando, pues no riqueza general, pero sí de ese bien que se está acumulando, porque se colecciona. En la tacañería no es propiamente con riqueza, o sea, no necesariamente yo tengo abundancia de ese bien, sino de lo que tenga material no lo comparto. Esa es la tacañería, lo que tenga material no lo comparto. Listo. Es diferente, el egoísmo es diferente a ¿qué? ¿Cuál es el antónimo? Porque a veces entendemos muy bien las cosas cuando decimos, ¿es lo contrario de qué? ¿El egoísmo es lo contrario de generosidad? No necesariamente. Porque yo puedo ser generosa materialmente y ser egotista. Entonces, eso se da mucho entre las parejas y se da muy triste de padres a hijos. O sea que tú lo debes ver mucho en esas reuniones que tienes, en que tú eres asesor espiritual. Entonces es la persona que se queja, el otro me colma de regalos, es generoso,
que ese café de la generosidad si lo tuvimos ya o no tuvimos fue de la gratitud. De la gratitud. Sí, bueno, entonces, esa persona me colma de regalos, mi papá, mi mamá, yo soy niño, niña, me colma de regalos, mi pareja me colma de regalos, pero no se da, no da su tiempo. Entonces, ahí te mando ese regalo. ¿Cómo que no te quiero? Ahí te regalé esto, pero no compartes conmigo, o no te abres, no me cuentas de ti. Eres críptico, eres críptica. Entonces yo puedo ser dador de cosas materiales y no darme a mí mismo, donarme, que dijiste tú ahorita esa palabra. Entonces propiamente lo contrario de egoísmo no es generosidad. Lo contrario de egoísmo sería el altruismo. El altruismo, ¿sí? Porque en el altruismo sí hay reconocimiento del otro y de lo otro. Y nosotros ya tuvimos el café sobre la aliedad y la alteridad cuando hablamos del otro, que creo que fueron 2 cafés. ¿Sí? Entonces, bueno, eso sería el contrario. Ahora, ¿cuáles pueden ser sinónimos? No, hay palabras emparentadas. ¿Sinónimo de egoísmo es individualismo? No, porque el individualismo inclusive requeriría todo un café. Porque hay que entender el individualismo desde estas ideologías tan fundantes en nuestro pensamiento occidental y oriental, ya que habría que hablar de Occidente y Oriente. Nosotros en este café somos muy occidentales en todos los filósofos que citábamos, en toda la mirada. Pero aquí cuando vamos a hablar de individualismo toca para ser justos, para ser completos, hablar de Oriente. Sí, Oriente es hablar de China, Japón, India. Entonces no es sinónimo de individualismo y tiene palabras emparentadas. El egocentrismo, la egolatría, que salieron en el narcisismo y en la sociedad narcisista, el egotismo, es una palabra nueva, egotismo la acuña Unamuno, que ayer, el viernes pasado también lo mencionamos a Unamuno, cuando decíamos de su poema tan bello, el Aldebarán, en que es todo a punta de preguntas, y para que lo busquen los contertulios. Entonces revisemos esos términos, pues incluso desde Aristóteles. Yo sé que nosotros mencionamos el libro 9, el capítulo 8 de Aristóteles cuando hablamos del amor a sí mismo, y también cuando hablamos de cuidados en el café de amores y en el café del cuidado, porque es diferente el amor propio, que es la soberbia, que ni siquiera es el orgullo. Nosotros tenemos que ser orgullosos de lo que somos, de lo que tenemos, de lo que hacemos, pero no soberbios. El amor propio y el amor sui, pero ahí sí les pido a los contertulios ir al café para no hacer muchos hipervínculos. Entonces él en ese libro y ese capítulo puntualmente sí habla del amor propio y el egoísmo, o sea, emparentándolos y diferenciándolos de la filautía, el amor así, el amor sui. Entonces habla de un egoísmo impropio y de un egoísmo propio. Un egoísmo propio sería conveniente porque es el que me lleva al cuidado de mí. Al cuidado de mí tiene que haber un cierto ocuparme de mí, y muchas veces ocuparme de mí por encima de la imposición de lo otro y de los otros. No, yo sé que hay una imposición, que los otros o lo otro me está imponiendo esto, y digo que no, y primo yo, que cuando hablemos del individualismo, si buscamos ese tiempo para ese cafecito, tendremos que hablar del yo, que es un tema de psicología y de la filosofía, el yo y el individualismo. Pero entonces, en el cuidado de sí, pues tenemos que hablar de un egoísmo positivo, que luego Agustín hereda eso de Tomás. Agustín lo hereda, y Agustín sí habla el que habla de egoísmo propio y impropio es Agustín, porque el término de Aristóteles no es ese. El término de Aristóteles es egoísmo noble, egoísmo virtuoso, y el otro egoísmo vicioso, ¿cierto? El egoísmo injurioso. Aristóteles les habla de un egoísmo injurioso que hace daño, ocuparme de mí o de lo mío, solo lo mío, mis cosas y mi yo, porque yo soy yo y mis cosas, ¿cierto? Y mis circunstancias y mis juicios y mis pensamientos. Cuando ocuparme de eso hace daño a otros, sería un egoísmo injurioso, dice Aristóteles ahí en ese libro. De la Ética Nicomaco, dije el capítulo del libro y no el nombre de la obra, la Ética Nicomaco, la Ética Nicomaquea. Y el egoísmo noble
dice, es que nosotros sí tenemos que ser egoístas, en ese amor sui hay mucho de egoísmo, que ya no hay la ansiedad por esos bienes terrenales, por los placeres, el éxito, los honores, que son esos placeres que menciona Epicuro en la carta a Meneceo, sino que hay una preocupación, ya no la ansiedad que sería en el egoísmo ingenioso, pero sí hay una preocupación y ocupación por el cultivo de sí, por el cultivo de la justicia, de lo bello, de lo bondadoso, de la verdad. Yo creo que tú y yo, Jorge Iván, somos egoístas en ese sentido. Tú y yo invertimos mucho tiempo en estar con nosotros mismos, en soledad. Tú y yo tenemos horas al día, más que minutos, horas al día en soledad, ¿verdad? Por tu modo de vida y por mi modo de vida, ¿sí? El tuyo, pues, asumido, porque tú te comprometiste con eso y ya tienes una rutina que te pertenece y en la que cumples, en la que estás obligado, pero voluntariamente obligado. Eso de obligado lo vimos en la obediencia, tan lindo, ¿verdad? Sí, yo pues sí voluntariamente todos los días, porque yo puedo hacerme el harakiri y traicionarme a mí. Tú tienes tus hermanos, benditos hermanos, que te regulan, no, y te vigilan, tan lindo. Dijimos hace 15 días esa palabra vigilar, te cuidan, vigía, te ponen la luz, Joribán, te veo una parte oscura, ¿verdad? Yo solita con yo tengo que vigilarme, cuidarme, obligarme, pero los dos en nuestra vida intelectual, académica, somos egoístas, tú y yo, somos egoístas. Eso, sí. Y quiero aprovechar esto que estás diciendo para explicitar un tema que ha sido siempre como, bueno, siempre no, o complejo para algunas personas cuando se habla de ese amor propio, ¿cierto? Eso. Porque incluso, bueno, desde entrada habría que decir, el egoísmo no necesariamente es algo negativo o no es algo negativo. Incluso mira que puede ser una virtud cuando uno lo mira desde el egoísmo bondadoso. Es decir, sí, el hombre virtuoso, dice Aristóteles, es egoísta, ocupándose de su virtud, del desarrollo de su virtud. Exacto, a eso vamos. Entonces, porque una de las cosas que se habla hoy en día frente al egoísmo es que cuando se piensa, no, yo solamente pienso en mí, ¿cierto? Y ojo que ese pensar en mí es importante, que es lo que estamos diciendo, y es lo que tú nos acabas de reforzar. Es importante que tú pienses en ti mismo, en ti misma. Entonces, ¿cómo? Dedicándote tiempo, cuidándote, etcétera, un montón de cosas, pero ojo, sin hacerle daño al otro, que es donde ya viene una, digámoslo así, de formación del egoísmo, donde, es que yo solamente pienso en mí, y me olvido del otro, me desconecto del otro. Entonces ahí hay una connotación que es importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque incluso aquí citó Jesús, ese pasaje es complejo cuando muchas personas lo leen desde el egoísmo que no es sano. Y Jesús dice, ama al prójimo como a ti mismo. De entrada ya está haciendo una observación importante, ¿no? Hay que amarse a uno mismo. Y el famoso ejemplo de esto, lo he escuchado, no me acuerdo dónde, o si fuiste tú, el de las máscaras de avión, ¿cierto? Entonces... Que es muy bonito y hay que entenderlo. Exacto. Cuando hay un problema en el avión, lo primero que le dices es póngase primero su máscara para que después ayude a la otra persona. Más o menos es en esa línea que se habla aquí de ese egoísmo bondadoso. Es muy lindo porque mira cómo cuidan las abuelas, o sea, las madres a sus hijas que están lactando, que están recién con su bebito, y siempre se ocupan a la mamá. Hay que atender a la mamá para que pueda lactar al bebé. Démosle muchas cosas, pues inclusive en las distintas tradiciones, el caldo de gallina, aquí en el campo colombiano, ni siquiera el pollo de gallina, porque tiene que estar muy bien. Pero ¿sabes qué? En mi casa, mientras hablabas de la máscara, yo me acordé, ahora que mi mamá vive conmigo hace 2 años, como la dieta de ella es diferente a la mía, yo vegetariana, y bueno, a veces tengo mucha hambre, le digo, mamá, voy a cenar yo primero, pero le invito pues a que esté conmigo, pero ella dirá, pero ¿por qué hay plato para ella y no para mí? Primero que tú, o sea, yo tengo que estar bien antes que tú, ¿cierto? O me baño antes que ocuparme del baño de ella. Hago las cosas primero yo me pongo la pijama antes de ella, porque quiero estar bien para poderla atender a ella. Y en solo esas cosas de que muchas veces no siempre podemos comer en simultánea, porque no siempre los 2 menús están listos, o porque mi afugia realmente me hace, si yo no como no la voy a poder atender porque tengo un hambre horrible, porque nada más como 2 veces al día, entonces también a veces ya cuando como tengo mucha hambre. Listo, entonces eso es bonito, hay un egoísmo, pero mira que tú y yo para el cultivo, para que acabemos de trabajar eso, como tú y yo sí somos egoístas, para el cultivo de nosotros mismos,
¿Cuántas veces no compartimos tiempo con otros porque somos muy cuidadosos de no, este es mi tiempo, estas son mis horas? Exacto. Razón por la cual yo me levanto a las 3 de la mañana, porque de 3 a 9 de la mañana, que ya un poco de la vida pública, tengo que estar en la vida pública, ya suena el teléfono, ya hay que salir, pues realmente me he dedicado mucho tiempo para mí, pero también somos selectivos en muchas cosas, hay muchas cosas que no hacemos, que no tenemos, lo cual implica no compartir, o posiblemente tenemos cosas que no prestamos, como los libros. Pero yo me he dado cuenta que ya, ahora sí que estoy vieja, porque ya tuvimos el café sobre la vejez, porque este año me dio por varias cosas. Una, ofrecer a principio del año que quien quería regalo, que iba a compartir algo en mi biblioteca, y solo con 3 personas, bueno, una cuarta que sería Irma, una contertulia, yo sí le ofrecí libros de literatura, ¿sí?, que no hemos cumplido, pero por otras razones. Pero recientemente abrí mi biblioteca a 3 personas y les dije, wow, y les dije que yo iba a compartir la biblioteca con ellos, que podían leer libros, no solo de mi biblioteca, sino que qué libros querían, que yo los compraba para ellas y luego me los contaban, en esta cosa que no tengo tiempo para. Entonces yo dije, ay, pues genial también, ¿quieres leer ese libro? Yo lo compro para ti, si quieres lo ruedan entre ustedes 3, son 3 amigas y me lo cuentan. Entonces yo creo que eso es la vejez que da esa. Sí, yo creo que la vejez. Es por eso, porque Paquetita suelta un libro. No, porque mis libros son cuadernos, no los venden en las librerías, porque una vez que yo pongo mi ojo ahí, eso se vuelve cuaderno. Pues eres muy egoísta. Sí. Y otra cosa es que hay cierta edad, pero yo creo que yo hace años me reconozco como egoísta en muchas cosas, hay cierta edad en que yo digo, yo puedo ser egoísta en eso, o sea, yo ya cumplí, no en sentido feo, lo que pasa es que tú, por sécula seculorum, ya vas a cumplir por tu rol de sacerdote, pero bueno, yo soy generosa con esto, de venga filosofemos y venga conversemos, pero hay cosas que yo me doy el lujo de decir no, porque yo ya crié hijos, como que ya le cumplí la cuota a la sociedad, ya compartí con compañeros de trabajo los que me tocaba y los que quise, ahora no, ahora muchas cosas de mi vida son lo que quiero y como quiero, y dicen egoísta, sí, egoísta, pero es que ya le cumplí la cuota a la sociedad, ya llega el momento de tanto tiempo para afuera en ese altruismo como mamá, como profesora, que en esos 2 roles, cuánto altruismo hay que tener, como que uno dice, ay, siquiera que ya no soy mamá tan directa, ni profesora así tan directa, y venga, ocupémonos yo, para mí, ¿verdad? Así es. Bueno, me gusta porque estamos hablando muy positivamente del egoísmo. Muy equilibradamente, porque es que el equilibrio está en el mismo mandamiento que nos recuerdas, en el mismo mandamiento. Exactamente, ahí está el equilibrio. Una palabrita sobre ese que no es tan positivo, ¿no? Sí. Pues es decir, me encanta la visión positiva porque pues a veces hacemos mucho énfasis en lo malo y qué bueno que nosotros hoy nos demos cuenta, sí, hay un egoísmo que es sano, el que es bondadoso, el que me permite a mí ocuparme, cuidarme. Incluso mira que yo le digo mucho a las personas, cuando su vida empieza a girar en torno a algo, pues o a alguien solamente, y su vida se convierte en eso, terminan dependiendo emocional, afectivamente, de lo que esa persona... De lo otro, porque no se tiene, no hay... Entonces, no hay un tiempo para sí. Y esa es la raíz de muchas dificultades que tienen personas cuando dejan de hacer las cosas que les agradan o que les hace bien, ¿cierto? Y ojo, siempre hay que hacer esa observación y me gusta mucho que me lo hayas explicitado hoy. No se trata de decir, entonces piense usted y olvídese de la otra persona, no. Sino que si usted deja de hacer aquellas cosas que le hacen bien, pues se va a ir secando, por poner una palabra, y no te vas a dar del todo a esa relación. Excelente lo que ¿cierto? Entonces, ojo con eso, que yo creo que es importante. Sin embargo, está ese egoísmo también que nos hace daño, el egoísmo ya cuando es solamente pensar en mí. Sí. ¿Tú crees que se ha exacerbado el egoísmo de ese que es el injurioso, que es el dañino, claro? De hecho, pues estoy hablando 1600 Mardeville y 1700 Adam Smith acuñaron el egoísmo ético. Y el egoísmo ético, ellos decían, si cada uno se ocupa es de lo suyo y no de los otros, esto es exagerado, ya vamos a contraponerlo. Si cada uno se ocupa de lo suyo y no de lo de los otros, eso es un aporte para los otros, eso es un aporte para la sociedad. Cada uno esté bien y la sociedad va a estar bien. Y nadie, segunda parte, y nadie tiene la obligación de preocuparse de los intereses del otro. ¡Ah! Y todo el mundo se escandalizó.
todo el mundo se escandaliza con eso que ellos acuñaron como el egoísmo ético. Y se dice, pues ahí se le pone al frente la regla de oro de confucianismo, cristianismo que también lo tiene, judaísmo y budismo, no hagas al otro lo que no quieras que te hagan a ti, ¿sí? En China, por ejemplo, que se piensa si es una sociedad colectivista, hay algunos filósofos que han analizado y dicen, no es colectivista, no es que el grupo sea más importante que el individuo, porque inclusive ellos exaltan el individuo, luego ampliamos eso, sino que ellos son prosociales, relacionales, pero dejemos eso un poquito para cuando nos ocupemos del yo, relacionales. Entonces aquí, ¿qué lectura se hace? No hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti mismo. En Japón, ya no me cambio de China a Japón, se ven muchos comportamientos en la calle que la gente dice no es ni siquiera por una regla, sino que la gente vive mucho esta regla de oro del confucianismo, que realmente es el ruismo, rugia, porque la palabra confucianismo la inventaron vale la pena decir esto ahora, los jesuitas, como en el siglo XVII, ellos allá no hablan de confucianismo, las ideas de Confucio, no, hablan es de la rugia. La rugia es la casa del sabio, sabio, gia, casa, la casa del sabio, vivir como se vive en la casa del sabio, y el ruismo dirían. Entonces, es porque en todas las cosas que se ven en la sociedad, yo no he estado en Japón, no he estado, se ven, hay esa ocupación de no hago al otro lo que no quiero que me hagan, no hago al otro lo que no quiero que me hagan, no hago al otro lo que no quiero que me hagan, ¿sí? Entonces, la oposición a este egoísmo ético que quieren acuñar Adam Smith y Mar de Ville, que no pega mucho, es por esa predominación de esta regla de oro en estas 4 religiones y por el primer mandamiento del cristianismo, de ama a otro como quieres que te aman. Entonces ahí la pregunta, apoyado en ese mandamiento del cristianismo, es ¿cómo, si nada más me ocupo de lo otro, lo que tú acabas de decir, o sea, me ocupo del otro y no de mí mismo, ¿cómo voy a estar bien para el otro? Y dicen, no es posible, porque el mismo mandamiento me manda el cuidado de mí, y el cuidado de mí implica un cierto egoísmo. Por eso en el cuidado de mí lo dijimos que es inclusive una imposición cristiana, ¿sí? Entonces dice que eso rompería, que el ocuparme solo de lo otro me llevaría entonces está el maquiavelismo y el masoquismo. O sea, el masoquismo no es cuidado de mí. Entonces, muchas veces, o sea, es el complemento entre cuidado de lo otro y cuidado de lo mío, pero muchas veces tendrá que ser primero yo y después lo otro. Primero yo en tiempo de un antes como yo, como con mi mamá, y después cenas tú, ¿sí? Antes me baño yo y después te ayudo a bañarte tú, ¿sí? Antes temporal y antes como un primero fundante, un arjé, primero yo, y eso no puede haber, que eso sí lo tienen también muy claro los chinos, en ese pensamiento prosocial, no puede haber un grupo equilibrado sino unos yoes equilibrados. Así es. Eso, y lo que te decía es, se ha exacerbado como ¿crees tú ese egoísmo injurioso? Sí, o sea, gracias por repetirme la pregunta que no he contestado, ya se dieron cuenta, queridos contactos. Él me está diciendo, Tita, no has contestado la pregunta. Tan linda esta confianza que nos tenemos. Sí, lo dijimos en la sociedad narcisista, sí, porque también el avance de la civilización ha hecho que cada vez podamos estar solos, depender menos de lo otro en cosas de sobrevivencia, y de eso no tengo que depender tanto de otros en cuestión de sobrevivencia me ha llevado que no tenga que depender, porque eso es creer, que no tengo que coexistir, porque no quiero decir depender, en cosas de sobrevivencia, de supervivencia de este cuerpo, casi que es dependencia, yo dependo de otros, donde el señor que tiene que echar hoy las gotitas, la sustancia, en el agua, de ese depósito de agua de esta ciudad que llegue a mi casa, no lo haga, o sea, yo me friego. Yo dependo de que otro quiera parar en el semáforo para que no me mate. Yo dependo, pero dependo. Ahora, en mi ser no propiamente dependo, pero sí me configuro, me configuro con el otro, me figuro con el otro, ¿cierto? Entonces hemos pasado de pensar, yo no tengo que depender de los otros en muchas cosas, entonces yo no me configuro con los otros en mi ser, y también en mucho hacer y sentir ya todo es en soledad. Ahí pasamos Kant hace unas distinciones de egoísmo, él dice el egoísmo lógico, mira, para no solo responder que sí se ha exacerbado,
es también caracterizar eso. Sí, hay mucho egoísmo injurioso ahora, porque es injurioso toda vez que la ocupación en mi yo impide el desarrollo de la otredad, impide el desarrollo de nosotros, o sea, impide o afecta. O sea, lo daña directamente o impide el desarrollo positivo del nosotros o de los otros, porque aunque yo no sea parte de esos otros, o sea, no hay un nosotros, pues también tiene que haber el cuidado, porque no hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti mismo, ¿cierto? O si lo decimos en positivo, reconoce o haz al otro lo que también quieres que te hagan a ti mismo. Entonces ahora nosotros con nosotros mismos satisfacemos muchas cosas sin pensar que podría haber más gratificación cuando es venido del otro, como en la ratificación de su capacidad. Entonces Kant distingue el egoísmo lógico cuando yo prescindo del modo de pensar del otro, sí, prescindo, no me importa, pues no me importa finalmente tú qué paseo quieres hacer, ya, yo soy el que pago y vamos a ir a Dubái, no me importa si querías ir a Madrid, sí, yo quiero ir a esos países árabes. Bueno, el juicio, el egoísmo estético, que es que prescindo de la opinión de otros respecto a lo que son juicios pues de valor estético, ¿cierto? No lógicos. El egoísmo metafísico, ¿sí? Que es el egoísmo en el que realmente yo no tengo un reconocimiento del otro, no tengo un reconocimiento de lo otro ni del otro, no tengo conciencia de eso, ¿sí? Yo creo que incluso la semana pasada cuando yo hablé de una dificultad de comprensión de lectura, porque es que es muy bonito ejercer esa otra profesión mía, pero como filósofa. Yo digo que yo ejerzo esa profesión de terapeuta de lenguaje, la ejerzo como filósofa, porque yo logro ver en muchos problemas cosas más invisibles, como ver en esa persona que yo refería, pues que he tenido varios sujetos así parecidos, esa dificultad de comprender el texto porque estoy tan centrado en mí que no reconozco eso otro que es un texto. El texto te está hablando, eso otro que es una pregunta, venga, es que eso fue lo que yo le pregunté, sino que toda ocasión es momento para yo expandirme en un acto muy, muy narcisista, ¿verdad? Sí. Así, eso, y quería pensar, pero lo pensaba yo en estos términos. Yo creo que se exacerba en el sentido que creemos que el mundo gira en torno a mí, ¿cierto? Alrededor de mí. Sí. Incluso se utilizan pues imágenes como que usted es el sol, que todo el mundo gira. Sí, esa palabrita no la dijimos ahora, que es el egocentrismo. También hay una diferencia entre el egocentrismo y el egoísmo, porque en el egoísmo siempre hay un no reconocimiento de lo otro, pero eso sí, utilización de lo otro para mi propio bien. O sea que hay manipulación. El narcisista tiene mucho de egoísta. O sea, no hay reconocimiento del otro ni de lo otro, solo de mí, de mi juicio, de mi existencia, etc. ¿Sí? Por lo cual yo no me doy, yo me doy a mí mismo, no me doy de otro, pero lo otro existe en tanto puede ser usado para mí, para mi beneficio. Eso es diferente al egocentrismo que estás mencionando. En el egocentrismo es que también el narcisista tiene mucho de egocentrista, ¿cierto? Porque la sociedad toda, la otredad existe es como aplauso. Es el reyesito del Principito de Antoine de Saint-Exupéry. El otro existe mientras sean 2 palmas para aplaudirme. Asqueroso. Asqueroso esa escena del Principito, es asquerosa, ¿cierto? Entonces, apláudeme. Todo gira alrededor mío para atenderme. Todo me atiende, todo me celebra, todo me reconoce, todo me ratifica. En la medida en que tú no me atiendas, no me reconozcas, no me ratifiques, yo te niego, yo te mato. Ajá. Ese es el egocentrismo. Eso, entonces aprovechando que hablaste del egocentrismo y egotismo, yo y el egotismo. Entonces el egotista, que es palabra de Unamuno, en el egoísta es diferencia, el egoísta y el egotista, porque el egoísta lo que no puede es compartir y abrirse con sus bienes, ¿cierto? Volvemos pues a lo material, a las posibilidades de hacer, de tener. En cambio el egotista es con su ser, o sea que finalmente pues está exaltando. El egotista siempre se está exaltando, el narcisista es un egotista, siempre se está exaltando. Entonces imagínate uno egocéntrico y egotista. Pues o yo creo que todo egocéntrico es egotista, porque todo lo del otro es celebración mía, circula alrededor mío para yo, el sol,
sobresalir, soy un egotista, casi que es una implicación obligada, ¿cierto? Si yo soy egocéntrico, soy egotista. Exactamente. Sí. O sea que ya es egotista, es el que es egoísta con su ser. Con su ser. Podemos hablar con el conocimiento, con el amor que da, con el tiempo. Y nosotros, tú y yo, no somos para nada egoístas, porque mira que nosotros compartimos nuestros saberes, nosotros nos preguntamos cosas aquí detrás de cámaras, nosotros compartimos con otros y no tenemos, es muy lindo el reconocimiento que nosotros hacemos de autoridad, porque nosotros hablamos de los contertulios, pero inclusive tenemos nombres muy fijos en nuestra memoria de personas que nos escriben consuetudinariamente, ¿cierto? Y hablamos de los contertulios como un grupo nuestro, o sea, nosotros los sentimos a ustedes como parte de nosotros. Exacto. Entonces ahí no hay para nada, ni habría, por ejemplo, egocentrismo, mucho, uno de profesor, uno en el mundo de la academia, es proclive al egocentrismo, porque a mí me podrían hacer preguntas, nos podrían preguntar cosas aquí en el café y siempre responderlas en función de nuestra teología, nuestra filosofía, o sea, tú responder siempre en función de ti, pues la teología, tú también eres filósofo, pero la teología pues que es en lo que estás en el día a día y yo la filosofía. Pero no somos egocéntricos, siempre somos capaces de corregir, de modificar, de pedir disculpas, más de una vez que hacemos las cosas feitas, cuando yo a veces me escucho y escucho que dije un error, claro, no hablando rápido, en esta conversación si yo escribiera no cometería esos errores, porque me reviso, pero hablando no, yo a veces digo, ay, ¿qué dije? En el café creo que esta fe de rata no la había hecho, en el café del Principito creo que una vez dije Rosita, y no, pero luego sí dije que Consuelo la esposa de Antoine de Saint-Exupéry, que es la Rosa del Principito, y yo dije Rosita, pero luego dije Consuelo, y dije, ay, van a pensar que estoy hablando de dos esposas de Antoine, Rosa y Consuelo, no, es Consuelo la de Rosa. Sí. Tita, pensaba yo en frente a la educación y frente a las relaciones, tú sabes que me encanta también esa pregunta. No puede educar en el egoísmo, se debe educar en el egoísmo. Entonces, me encanta. Sí. Entonces sí, profundicemos en eso porque, a ver, yo creo que es un acto de amor muy grande para el papá o la mamá o la pareja que es capaz de decirle al otro, preocúpate por ti mismo, dedícate tiempo a ti mismo, en el buen sentido, ¿cierto? De todo esto. O sea, comparte contigo mismo. Y es algo que yo creo que pocas veces, pues ahí debo decirlo, a nivel de pareja, no se ve mucho. Admiro mucho a las parejas que son capaces de decirse, mire, si a usted le gusta eso, vaya y hágalo, o sea, no necesariamente tiene que ser conmigo. Eso obviamente tiene que tener uno pues un cuidado de que no sea váyase y nos quedamos así en la distancia. Pero me parece muy valioso ese tipo de experiencias cuando las personas pueden decir, es que a ti te gusta leer, lee, a ti te gusta hacer algo. ¿Te gusta ir a fútbol y a mí no? Ve, no me pidas que yo vaya, pero yo me voy a quedar bien aquí haciendo crochet mientras tú vas al fútbol. O ven, te acompaño nada más para que sientas mi cuerpo, pero ni me voy a parar ni nada a gritar por el fútbol. Y no es que yo aquí coso crochet, recostadita a ti mientras tú gritas los goles, ¿cierto? O yo leo mi libro mientras tú gritas los goles. Sí, se puede educar tanto en el negativo como en el positivo. Entonces hablamos de eso. Sí. Listo. En el contra el positivo, o sea, a ver, educar contra, ¿cómo no me estoy errando? Voy a decir varias cositas y luego leemos que, por ejemplo, la educación Montessori, que ya los contertulios saben que hay dos modelos educativos que son los que yo admiro, que son Waldorf y Montessori, bien hechos, genuinos, ¿sí? No tergiversados. En Montessori, que puede haber la casa Montessori, no solo el aula Montessori, sino la casa Montessori, no hay, si son 3 hijos, no hay 3 colores amarillos. Si son 3 hijos, no hay 3 pelotas. Siempre hay menos para que haya necesidad de compartir, ¿cierto? Eso es muy, muy importante, cuando no son, estos son tus colores, y yo lo he dicho y está escrito en el libro de las formas invisibles, que a veces creemos, y también salió en el Café de la Paz y el Conflicto, que creemos que para que no haya conflicto es que cada uno tenga lo suyo. No, esa es la mejor manera de enseñar a no trabajar con el conflicto, a ser egoísta, porque no tuviste que compartir. Entonces estamos privando a nuestros niños, sean estudiantes, sean los hijos en la familia, de tener que aprender a compartir, o sea, salirse así en sus posesiones, porque
está garantizada la tenencia exclusiva de muchos bienes, ¿cierto? Es muy bonito. Conozco 2 mellicitas chiquilinas, y la ropita no compran, no es la ropita de, supongamos que se llama Luisa y Matilde, no es la ropita de Luisa y Matilde, sino que como son mellicitas, pues hay ropita de esa misma talla y cada uno va y escoge. Me imagino que los calzoncitos sí los tienen separaditos, marcaditos, pero es muy lindo porque cada una coge, entonces así lo quisieron administrar, me parece muy lindo, pues celebro eso de esos papás, ¿sí? Justamente ahora estoy cercano a una familia porque tengo una pacientita de esa familia, pero entonces estoy casi que interviniendo toda la familia. Entonces les he querido enseñar que hay que empujar un poquito a que los hijos tengan un momento de silencio y soledad. Ya tuvimos el café del silencio y soledad. Entonces hay que decirle al niño, esta es la hora en que cada uno va a ir a su cuarto o a su espacio, a su cuevita, incluyéndome a mí, la mamá, incluyéndome a mí, el papá, y va a estar solito, sí, solito y bien. Para, por un lado, no imponer la soledad siempre como exclusión, yo estoy solo porque estoy excluido o abandonado, ni el silencio como castigo, que sí se practica en nuestras sociedades como castigo. No te hablo o no te escucho, ¿cierto? No te hablo, recibe mi silencio, no te escucho, tu palabra no es reconocida por mí, como castigo, ¿cierto? No, para que haya esa vivencia con el silencio y la soledad en la que habría el cultivo de sí mismo, el egoísmo, armonioso, porque me llama la atención que hay muchos niños que gozan de la compañía de sus padres en el tiempo en que no están en el colegio, porque los padres se han organizado así para poder estar con los hijos mucho tiempo, pero también se hacen hijos dependientes en que no se les ocurre qué hacer si no hay una dirección de papá o mamá. Entonces hay que enseñarle a cada persona desde pequeño a administrar su silencio y su soledad bien, de manera gozosa, para que ahí se pueda dar el egoísmo positivo. ¿Sí? Porque pues muy linda la pareja que me diga, ve y haz eso tú solo, pero tal vez, no, yo de ir solo, pues para ir solo no, pues yo no puedo ir a montar solo en bicicleta porque estoy casada contigo, casado no es atado, no, vete a montar en bicicleta, es el tiempo que yo me voy a hacer un masaje en el pelo, me voy a echar un tratamiento, me voy a poner un gorro, me voy a hacer mascarillas y me voy a ver toda fea y ni siquiera creo que me veas fea, vete a montar en bicicleta. Y a las 10:30, 11 nos vemos, tenemos un brunch, etcétera, ¿cierto? Pero esa misma persona puede que yo tenga mi pareja que me permita eso y yo no lo acepto. No, si no vas conmigo, si no montas en bicicleta, yo no voy a montar en bicicleta. Ay, ¿por qué no volviste a montar en bicicleta? Porque mi pareja no quiere. ¿Pero cómo así? Pues ¿cómo así? Pero que no te deja. No, si me ha dicho que yo monte sola, pero yo para ir solo no. Una cosa tan boba como esta. Hoy en día tenemos lugares de comida, no son de mi agrado, pero tenemos lugares de comidas que se llaman una plazoleta de comidas en que hay distintos restaurantes. Pues tan bonito eso de que vamos a llegar, todos vamos a acompañar, que este pidió acá, vamos a comer juntos, pero tú pediste de este lugar, yo pedí de este, como la individualidad dentro de la colectividad, ¿cierto? La división dentro de la unidad, que por ejemplo eso lo tienen en Japón. Tal vez no sabemos por qué los biombos, porque esas casas en que son un espacio grande pero con biombos, no son paredes como nosotros en Occidente, porque ellos dicen no, porque hay una confianza tal que con un solo biombo basta, con un solo biombo, y el biombo es la división dentro de la unidad, ¿sí? Entonces también aquí la diferencia dentro de estar juntos, pero cada uno comió lo suyo, o en una sala de cine. Yo llegué a hacer eso con mis hijos, de llegar a la misma sala de cine y tal vez uno o dos ir a una película y el otro ir a otra película, porque no coincidíamos y porque tenemos que coincidir. Finalmente, durante la proyección de la película no vamos a conversar porque somos respetuosos, pues hay quien maleducado va y conversa durante la película, eso no se hace. Mientras la proyección de la película no vamos a conversar, vamos a salir luego a comer un helado, a tomar un cafecito y a platicar sobre la película. Pues qué importa, está chévere que vamos a escuchar de otra película que no fue la que vimos, ¿sí? Puedes llegar a una sala de cine simplemente porque está en la tarde juntos, cada uno ve la que quiera y regresamos, ¿sí? Entonces mira que son prácticas no muy usuales y que ayudarían al cultivo de ese egoísmo positivo, que es por el que me preguntaste, pero yo también quise contestar con cómo evitar ese egoísmo negativo, como el obligado a tener que compartir los bienes materiales porque yo no tengo. No, en mi casa no hay mis lápices, en mi casa no hay mis hojas, en mi casa no hay sino que
hay unos recursos para compartir e incluso hay menos cantidad del número de personas que somos. Así es. Ese yo creo que es el elemento clave, enseñar a compartir, ¿no? Y bueno, y que nosotros también aprendamos a compartir, que antes era algo más común porque las familias eran más numerosas, ¿cierto? Entonces uno estaba como más obligado, a hacerlo. Hoy en día las dinámicas, pues como estamos más solos, hijos únicos o personas más solas, siempre busca uno como su espacio, y eso, quien creyera, va haciendo que uno se busque mucho. Es una de las luchas grandes que tenemos nosotros incluso en la vida religiosa, quien creyera, porque claro, como ya cada quien tiene su computador, sus cosas, entonces debo terminar aislándome del otro, entonces eso es lo que va generando un aislamiento, una disimulada vida en comunidad, cuando antes era el computador, pues, y pongamos un horario para ver quién lo usa a tal hora y a tal hora, ¿cierto? Exacto, y el televisor, etcétera. Entonces yo creo que es muy importante, pues, esta reflexión. De todos modos, Jorge Iván, para que seamos justos en la apreciación que hacemos de la sociedad actual, también hay una tendencia y un movimiento fuerte a compartir. Eso de esas distintas plataformas, para no hacer propaganda, en que un carro se tiene no solo para el uso privado, sino para el uso público, es un poco compartir, pero yo también digo, porque yo ando en un carro, mi carro actual, que es mi último carro, en todos los años que tiene, pues ahora estos 2 años habré subido a mi madre ahí a ese carro, realmente no, nadie se sube en mi carro, yo digo, pero me deberían multar, hay 3, 4 puestos en ese carro que no se usan y yo estoy armando estorbo en la calle con ese vehículo tan grande y contaminando. Deberían prohibir como la circulación de carros en que va solamente una persona, o yo digo, ¿por qué no hacen medios carros? O sea, un carro en que realmente, pues que ya existe uno muy feito, que tampoco va a decir marca, que solamente es el puesto de adelante y el de atrás. Muy bonito, a mí me gusta mucho acá. No, sin propaganda, sin propagandas. Es cierto, o sea, ¿por qué no implementamos en nuestra empresa, pues que sería un trabajo dispendioso, pero se hace una sola vez? Venga, ¿cuáles son las rutas? El lunes, Jorge recoge estos colaboradores, estos compañeros de trabajo que viven por un sector o por la vía que transita, el martes lo hace tal, el miércoles tal, y son menos carros en el parqueadero de esa empresa, pero además hay un uso más responsable, o sea, compartir los bienes. Cuando tú dices que antes se compartía, pues heredábamos, eran 3, 4 hijos, yo fui de heredar ropa porque yo era la cuarta, pero a mí en esta edad me encanta heredar, me encanta que las amigas me den ropa y yo darles, ¿cierto? O yo voy a roperos de ropa de segunda, aquí en Colombia y en Estados Unidos, que son muy, muy comunes. Entonces también hay esa tendencia al trueque, el compartir, yo te doy esto y esto y no le ponemos valor. Aquí justamente en Medellín hay varios lugares que hacen periódicamente unos encuentros para trueque. Y a mí me ha tocado estar en ese mercado y yo quiero esto y no traje nada, tener que ir a mi casa por algo, de que me desprendo, no me va a dar eso si no llevo una cosa. Es muy lindo porque tan fácil que es el dinero. Yo tengo dinero y me tienes que entregar eso porque yo te estoy dando billetes y no puedo venderte eso, tienes que traer algo. Yo me he devuelto a mi casa por algo. ¿Verdad? Yo no sabía eso. Claro, tenemos que buscar. Hay uno muy grande, creo que el más antiguo en Bello. Ya luego tras de cámaras te digo. Y vamos, es una experiencia muy bonita porque no te reciben dinero. O sea, están las personas que tienen su kiosquito, que llevaron ahí muchas cosas y tienen un kiosco. Y están los que vamos, yo nunca he tenido un kiosco, los que vamos, pero no podemos comprar. Tenemos que hacer trueque. Está también pues que hay publicidad respecto a venga, compartamos, compremos ropa de segunda, vamos a roperos, compremos cosas de segunda. Eso también es un uso responsable. Si hay una tendencia actual a que compartamos. Yo tengo muchos sueños pues aquí no les voy a decir, pero me imagino muchas cosas más que se podrían compartir. En una época, por ejemplo, el Airbnb, ya hice propaganda, el Airbnb es una manera de compartir mi casa para hacer un lucro. Ya pues puede que se pase a otro nivel, pues que no vamos a juzgar acá, también es un negocio. Pero inicialmente nace como eso, porque en Europa, a mí sí me ha tocado de amigos que tengo vieja data en Europa y yo saber que, ahora estoy en la casa de mi mamá. ¿Por qué? Porque en verano le presto mi casa a tales. O esto que sí existía, por mi mamá lo conozco, se llamaba ir a veranear. Ir a veranear es que tú vives en este
en este punto cardinal de la ciudad, tú vives en el norte, yo vivo en el sur, tú vives en el oeste, tú vives en el occidente, y para veranear, para cambiar de aire, entonces tú te vas a mi casa y yo me voy a la mía, pero, a la tuya, pero dejamos todo, yo uso tu vajilla, yo uso tus ollas, yo uso tus sábanas, etcétera. Eso era muy lindo porque es como cambiamos sin un costo alto, ¿cierto? Compartir la casa, compartir. Yo tengo una amiga muy linda que me dice, mi finca, casi que yo tengo finca, porque me dice, recuerda, Titica, ella también me dice, Titica, que mi finca es de mis hermanos y tuya, es de mis hermanos y tuya. Y también me escribe, ¿por qué no has vuelto a la finca? Y yo, ay, qué pena, ¿por qué no has vuelto a la finca? Es de mis hermanos y tuya. Es muy bonito, hay cosas que no estamos usando porque no las podemos compartir. Me gustó mucho que hace poco una amiga sentada así en un sofá largo de la sala de mi casa dice, ay, Tita, ¿cierto que cuando te vayas, las próximas vacaciones que te vayas, me puedes dejar esta casa? Ay, a mí me pareció tan linda la petición que ya le dije, sí. Y le voy a decir en diciembre, ya le voy a decir, Cristi, le digo yo, ahí tienes mi casa, ahí te vas a ir para... Sí. Yo también. Lindo, sí, ¿Me prestas tu casa? Sí, claro, pues la primera que me la ha pedido es Cristi Gómez, sí. Bueno, Tita, vamos con el libro entonces. Bueno, Elogio de la dificultad, porque dije que íbamos a volver un poquito a los clásicos. Elogio de la dificultad de Estanislao Zuleta, es un filósofo, aquí hemos mencionado mucho a Fernando González, él es un filósofo colombiano, le da el título honoris causa a la Universidad del Valle y él muere en Cali. Este libro es inclusive de publicación póstuma, es un ensayo llamado Elogio de la dificultad y otros ensayos. Escogí este libro, él se preocupó mucho por la educación, mucho estuvo ocupado, pues su foco de atención fue la educación y el psicoanálisis. Entonces es un libro de esos que también podemos leer como a Montaigne, pues separado por capítulos, lo que queramos, ¿cierto? Lo que queramos. Entonces es muy valioso, es un filósofo muy querido en Colombia, muy importante. Elogio de la dificultad. Y otros ensayos. Y está en PDF para nuestros contertulios de otros países si quieren entrar en la figura de filósofos ya de América, la filosofía latinoamericana, filósofos de América, conocemos mucho los mexicanos, los españoles mexicanos, los argentinos, pues también los colombianos tenemos nuestros filósofos. Sí, eso me parece muy interesante, elogiar la dificultad, ¿no? Porque uno generalmente pues como que lucha con ella. Sí. Entonces, muy interesante ese libro. Tita, yo creo que me queda una gran reflexión al respecto. Sí. Incluso al hablar de egoísmo, lo decía hace un momento, tener una mirada positiva ayuda, ¿cierto? Ayuda pues para decir, no, es que no está mal ser egoísta, obviamente, siempre y cuando sea ese egoísmo bondadoso, el cuidado de mí, creo que eso es importante, pues que lo miremos de esa manera, no, pues evitar más bien ese egoísmo injurioso que es solamente ocuparme de mí haciéndole daño a la otra persona. O impidiendo el desarrollo de lo otro, de los otros. Sí. Exacto, y me aclara mucho cuando hablas de egotista, ¿cierto? Porque entonces el que dice, ¿cómo así? Entonces yo puedo pensar en mí y no dar nada, entonces, ojo, tú debes decir, de eso no estamos hablando, del egotista que es el que se guarda para sí su ser, ¿cierto? Sus dones, al contrario, creo que hay que salir de uno y que donarse, dijiste tú. Exacto, hay que donarse. Hoy en día hablamos mucho pues del altruismo, me gusta mucho esa manera pues de hablar del otro, pensar en el otro, mirar al otro, todo eso es fundamental, solo que sabemos y lo hemos dicho muchas veces o lo hemos escuchado muchas veces, uno no puede dar lo que no tiene, ¿cierto? Entonces, ¿cómo voy a hacer un trueque si no tengo que hacer de trueque? Entonces es importante que yo también, o quedar en ese trueque, que yo me cultive, esa expresión pues me gusta mucho que la hayas traído a colación, cultivarnos, dedicarnos tiempo, estar a solas. Una característica de Jesús que no se acentúa mucho es que él pasaba mucho tiempo a solas, ¿no? Con su Padre, y ese compartir o ese estar a solas era lo que le daba fuerza para luego salir a hacer todo lo que hacía. Entonces me gusta mucho esta imagen que tú utilizaste, o más bien este ejemplo que nos diste sobre ti misma, como en ese espacio que estás a solas contigo misma es lo que luego te permite ir y dar, ¿no? No quiere decir, volvemos a explicitar,
que entonces yo deje de compartir con el otro o me aísle. Son dos cosas muy distintas, la soledad y el aislamiento. La soledad es ese saber estar conmigo mismo y acompañarme. El que se aísla es el que se retira o se aparta de todo, y eso es lo que hay que cuidar. Y también es una invitación para que en nuestras relaciones aprendamos a compartir, enseñemos a compartir, prestemos la casa. Sí, ahora me va a aparecer lista, me va a aparecer Exacto, lista de libros. El segundo, yo sé el ¿Cómo segundo. me va a aparecer lista de libros y lista de casa? Ya sé que voy a ir a tu casa. Hasta y me voy de a carro, llevar ¿por tus dónde libros. pasas? ¿Por dónde pasas? ¿Me vas a recoger o qué? Sé coherente, me gusta cuando la gente le exige a uno ser coherente. Exactamente. Sí. Entonces, iré a tu casa y me quedaré con tus libros. Sí. A ver qué tanto. No, pero sí, realmente muchas lecciones en este café. Me ha gustado mucho, muchas gracias, Tita, ¿cierto? Gracias por donar tu tiempo, por compartirlo, por compartir tu ser. Exacto, y por todo este conocimiento. Y a ustedes Gracias, también. queridos contertulios, nos alegra mucho, nos exalta, el que estén ahí siempre tan leales, tantas personas que no conocemos y sabemos, que no conocemos de carita y sabemos que ahí están con nosotros. Así Gracias. es, así que muy agradecidos con ustedes. Ya saben entonces que nos vemos en el próximo Café Filosófico. Les deseamos una feliz semana.